El policía decidió humillar e intimidar a la niña, pero ni siquiera podía imaginar quién vendría a buscarla en unos minutos. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo el vídeo y no olvides suscribirte al canal. El sol del domingo se levantó con una calma perezosa sobre Los Ángeles, derramando una luz dorada que se filtraba a través de las cortinas y bañaba las calles tranquilas de los suburbios. La brisa fresca del amanecer se mezclaba con el canto de algún pájaro perdido, y la ciudad parecía contener la respiración por unos instantes, como si quisiera prolongar la quietud antes de que el bullicio cotidiano la interrumpiera. Dentro de una casa modesta, alejada de los ruidos del centro, la vida transcurría con una sencillez que Ronda Rousey valoraba más que cualquier triunfo público o reconocimiento deportivo. Allí, en la cocina impregnada con el aroma del café recién hecho y el chisporroteo de los huevos en la sartén, se encontraba su verdadera victoria, la rutina compartida con su hija. En el centro de la mesa, una jarra de loza sostenía unas margaritas que la Aquea, a quien todos llamaban cariñosamente Lucky, había recogido el día anterior en el jardín. Las flores, torpemente acomodadas por sus manos pequeñas, daban un toque infantil a la escena, como si recordaran a cada momento que la vida podía ser simple y hermosa. Ronda observaba a su hija mientras desayunaban. No miraba solo con los ojos de una madre orgullosa, sino también con la atención de alguien acostumbrado a detectar gestos y señales mínimas. Durante años había leído en los movimientos de sus rivales las intenciones ocultas, los miedos que trataban de disimular, la tensión en los músculos que precedía a un ataque. Ahora aplicaba esa misma mirada sobre la niña que tenía delante, porque sabía que hasta el detalle más pequeño podía revelar un secreto guardado. Lucky comía despacio, con un silencio que no era del todo natural en ella. Normalmente llenaba la cocina con comentarios rápidos sobre lo que soñaba, sobre la tarea que había hecho la noche anterior, o las ocurrencias de sus compañeros. Esa mañana, sin embargo, parecía concentrada en cada bocado, como si masticar fuera una forma de evitar las palabras. Ronda la veía apartar un mechón de cabello con el dorso de la mano, casi con impaciencia, y apretar el tenedor con más fuerza de la necesaria. No hacía falta preguntar para saber que algo la preocupaba, pero aún así decidió romper el hielo con suavidad. ¿Día grande por delante?, preguntó mientras daba un sorbo a su café, tratando de sonar ligera. La niña se encogió de hombros, como si la respuesta no importara demasiado. Solo la escuela. Hoy terminamos nuestros proyectos de arte. ¿Has estado entusiasmada con eso toda la semana? Sí, respondió al fin, alzando la mirada con timidez. Pero no sé si a los demás les va a gustar el mío. Ronda dejó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia ella. Su voz se volvió más firme, con esa claridad que usaba cuando quería que algo quedara grabado. Lucky, el arte no se trata de que les guste a los demás. Se trata de lo que quieres expresar. Es como pelear. No puedes entrar al octágono pensando en lo que opina la gente. Entras para hacer lo que entrenaste, para terminar lo que empezaste. La niña asintió lentamente, como si masticara las palabras igual que el pan tostado entre sus manos. El silencio se alargó unos segundos antes de que hablara de nuevo. A veces los chicos dicen cosas sobre ti y sobre mí. Dicen que me creo fuerte solo porque eres mi mamá. Ahí estaba la confesión que Ronda esperaba. La inseguridad que había adivinado en su postura se materializaba en esas palabras. Extendió su mano, callosa por años de entrenamiento, y la colocó sobre la de su hija, pequeña y tibia. Escúchame bien, no tienes que demostrarles nada. No tienes que pelear sus batallas. Eres fuerte porque sabes quién eres, no por ser mi hija. Los ojos de la niña brillaron con una mezcla de alivio y dudas que no desaparecían del todo. ¿Y si no me escuchan?, susurró. ¿Y si no paran? La mandíbula de Ronda se tensó un instante. Recordó su propia adolescencia, los entrenadores que intentaron quebrar su espíritu, los adultos que confundieron autoridad con humillación. Había sobrevivido a todos ellos, pero jamás permitiría que su hija pasara por lo mismo. Con voz suave, aunque cargada de determinación, contestó. Entonces recuerda esto. Tienes tu voz, me tienes a mí, y nunca permitas que nadie te convenza de que vales menos de lo que eres. Lucky bajó la cabeza y la volvió a levantar, respirando más tranquila.
No todo el miedo había desaparecido, pero su espalda se enderezó un poco más. Terminaron el desayuno hablando de cosas simples. ¿Qué prepararían para la cena? ¿Qué película podrían ver juntas si sobraba tiempo? La cotidianidad actuaba como bálsamo, envolviendo en normalidad aquello que en el fondo estaba cargado de tensión. Cuando los platos quedaron lavados y la casa recuperó su calma, salieron rumbo a la escuela. El trayecto en coche se llenó de aire fresco, las ventanillas bajadas, el cabello revoloteando con el viento. Durante unos minutos, el mundo volvió a sentirse ligero. En la entrada de la escuela, el bullicio de los niños con sus mochilas a cuestas devolvía el ambiente habitual de cualquier mañana. Lucky dudó antes de abrir la puerta del coche, sujetando la carpeta de sus dibujos como si fuera un tesoro frágil. Rhonda le recordó que la recogería más tarde, que no se preocupara por el tiempo si necesitaba terminar detalles. La niña sonrió apenas y confesó que probablemente se quedaría un poco más para perfeccionar las sombras de su trabajo. La madre le besó la cabeza, le pidió que no se apresurara, pero que tampoco se distrajera demasiado. Con un "lo prometo", la niña se bajó, y sus pasos, pequeños pero firmes, se alejaron entre la multitud. Rhonda permaneció unos segundos más observándola, hasta que desapareció por la puerta. Solo entonces arrancó el motor, pero sus dedos golpeaban el volante con un nerviosismo que no se explicaba solo por costumbre. El resto de la mañana transcurrió sin incidentes. La casa volvió a ser un espacio silencioso, y Rhonda trató de ocuparse en limpiar, hacer llamadas pendientes, revisar planes de entrenamiento. Sin embargo, cada acción se interrumpía con el recuerdo de la conversación del desayuno. Veía la expresión seria de su hija, escuchaba el temblor en su voz al hablar de los otros niños, y en su pecho se encendía una incomodidad que no lograba disipar. A veces decía para sí, estaba exagerando, pero su instinto, ese que tantas veces la había salvado en la jaula, insistía en que algo no estaba del todo bien. La tarde cayó lentamente, bañando de tonos cálidos las calles. El teléfono vibró con un mensaje breve de su hija. «Estoy terminando. Salgo pronto». Una sonrisa le cruzó el rostro. Pensó en recogerla y sorprenderla con un helado. Imaginó su expresión satisfecha al mostrarle el proyecto de arte ya terminado. La sencillez de esos planes le dio paz momentánea. Tomó las llaves y salió. El aire tenía el peso agradable de un día que se apagaba sin prisa, las sombras de los árboles estirándose sobre el asfalto. No obstante, mientras conducía, una presión extraña se instaló en su pecho. Era más que una inquietud, era un presentimiento. Los instintos maternos rara vez se equivocaban, y los de una mujer que había aprendido a leer cada señal de peligro, mucho menos. Intentó calmarse, diciéndose que su hija estaba bien, que nada ocurriría en un trayecto tan corto. Pero la ansiedad se negó a disiparse. 2 calles antes de llegar, divisó a lo lejos una patrulla que giraba lentamente hacia la misma dirección en que sabía que caminaría su hija. No prestó demasiada atención en un primer momento, pero el rumor del motor y la imagen del vehículo se grabaron en su mente. Ella todavía no lo sabía, pero ese sería el último instante verdaderamente sereno de aquel día. La tarde se deslizaba con la misma lentitud que había teñido la mañana, aunque ahora la luz del sol tenía un tono más suave, casi melancólico. El colegio había terminado sus actividades, y los pasillos que horas antes vibraban con risas y voces, ahora quedaban vacíos, resonando apenas con algún eco perdido de pasos lejanos. La mayoría de los niños ya habían corrido hacia sus casas, cargando mochilas que parecían más grandes que ellos mismos, mientras sus padres los esperaban en autos o bicicletas. El bullicio había desaparecido poco a poco, hasta dejar un silencio pesado que contrastaba con la energía vivida apenas un par de horas antes. En esa calma, la puerta del aula de arte se abrió y apareció la figura de Lakey, con la carpeta apretada contra su pecho, como si guardara en ella no solo un proyecto escolar, sino algo mucho más valioso, un pedazo de su propio corazón. Había pasado los últimos minutos retocando las sombras de su dibujo, repasando con esmero los detalles que la mantenían inquieta desde la mañana. Sus manos pequeñas temblaban ligeramente, no por frío, sino por la concentración y el esfuerzo de lograr que su trabajo quedara perfecto. Ahora, al salir al exterior,
La luz dorada del atardecer la envolvió, y por un instante experimentó un alivio breve. Había terminado. El proyecto estaba completo, y aunque aún dudaba de cómo lo recibirían sus compañeros, al menos podía sentirse satisfecha de haber dado todo de sí. Caminó despacio hacia la salida, respirando el aire cálido, tratando de convencerse de que el resto del día sería tranquilo. El mundo afuera parecía dormido. Los jardines de las casas cercanas lucían verdes y húmedos, pues los aspersores dibujaban arcos de agua que brillaban bajo la luz del sol. Los ventanales de las salas dejaban escapar retazos de conversaciones familiares, y alguna televisión encendida murmuraba detrás de las cortinas. El ritmo del barrio tenía algo hipnótico, una rutina que transmitía seguridad. Lucky acomodó su mochila sobre los hombros, ajustó el agarre de la carpeta y empezó a andar hacia la esquina. La distancia hasta la casa no era larga, apenas 2 cuadras, un trayecto que había recorrido incontables veces. Sin embargo, esa tarde, con cada paso, el recuerdo de la conversación con su madre volvió a sonar dentro de ella, como un eco insistente. Recordaba las palabras firmes de Rhonda durante el desayuno. Eres fuerte porque sabes quién eres, no porque seas mi hija. Había sentido orgullo al escucharlas, pero también un peso enorme. ¿Y si se encontraba en una situación donde esas palabras no bastaban? ¿Y si alguien decidía no escuchar, no respetar? El miedo de enfrentarse a burlas, a miradas cargadas de juicio, se agitaba dentro de su pecho. Y aunque trataba de pensar en algo tan sencillo como el helado que esperaba comer al reencontrarse con su madre, esa inquietud no la abandonaba. Su sonrisa aparecía y desaparecía con facilidad, como si dudara de su derecho a sentirse tranquila. El sonido apareció entonces. Primero un rumor bajo, un ronroneo que se mezclaba con el murmullo de los aspersores. Después el rugido se hizo más claro, pesado, metálico. Lucky giró ligeramente la cabeza y lo vio. Un coche de policía avanzaba lentamente por la calle, sus ruedas aplastando los pequeños guijarros del borde de la acera. El vehículo no iba rápido, parecía más bien flotar, calculando cada metro como un depredador que mide a su presa. En cualquier otro día, la niña habría pensado que se trataba de una simple patrulla, que el oficial estaba cumpliendo con su trabajo rutinario. Pero había algo en esa lentitud, en esa manera de acompasar su ritmo al suyo, que le erizó la piel. Trató de mantener la calma, enderezó la espalda, continuó andando sin mirar demasiado. Su madre le había dicho que debía caminar con seguridad, no mostrar miedo, aunque por dentro sus piernas temblaran. Sin embargo, el pulso se aceleraba y el corazón golpeaba tan fuerte que creía que cualquiera podría oírlo. El coche redujo aún más la velocidad hasta quedar a su altura. El chirrido suave de la ventanilla, bajándose, rompió el silencio de la tarde, y la voz de un hombre salió, áspera y carente de amabilidad. «¿A dónde vas, preciosa?», dijo con un tono que pretendía sonar ligero, pero que estaba cargado de una burla incómoda. Lucky apretó los labios, mantuvo la vista al frente unos segundos y finalmente respondió con un hilo de voz. «A mi casa. Está a la vuelta de la esquina». Señaló vagamente con la mano, con un gesto tímido, deseando que eso fuera suficiente para que la dejaran en paz. El oficial ladeó la cabeza dentro del coche y sonrió, aunque sus gafas de sol impedían ver la expresión de sus ojos. «A casa, ¿eh? ¿Y llevas alguna identificación?». La pregunta cayó como un golpe en el estómago de la niña. «Tengo 10 años», respondió, apenas audible. «No tengo identificación». Un murmullo incomprensible escapó de los labios del hombre, y de inmediato se escuchó el ruido de la puerta abriéndose. El crujido de sus botas sobre el asfalto resonó con una gravedad que hizo que la pequeña se detuviera en seco. Cada paso del adulto parecía cargar con una intención oscura. Lucky retrocedió apenas medio paso, sujetando con más fuerza su carpeta contra el pecho, como si fuera un escudo. El hombre se acercó, y con un tono mucho más duro preguntó, «¿Dónde están tus padres?». La niña tragó saliva y contestó rápidamente, con la esperanza de que la cortesía bastara. «Están en casa. Yo solo salí de la clase de arte». El oficial no pareció satisfecho. Su sombra se extendió sobre ella, multiplicando la sensación de amenaza. No era una conversación, era un interrogatorio en plena calle, sin motivo alguno. Los ojos invisibles tras los lentes oscuros la hacían sentir aún más pequeña.
No me contestes con evasivas, soltó con brusquedad. ¿Qué escondes? La tensión en el aire era tan densa que incluso los sonidos cotidianos del barrio parecían apagados. La niña intentó retroceder otra vez, pero la proximidad del muro del colegio le impidió avanzar más. Tenía la impresión de que cada paso la acorralaba en un espacio más estrecho, como si el mundo entero se redujera a ese hombre y su voz. Al otro lado de la calle, un par de peatones se detuvieron. Una mujer con una bolsa de compras y un hombre de mediana edad en uniforme de trabajo intercambiaron miradas incómodas. No dijeron nada, pero sus cuerpos tensos delataban que entendían que algo extraño estaba sucediendo. Nadie, sin embargo, se movió para intervenir. Lucky sintió la punzada del aislamiento. Había adultos cerca, testigos, y aún así estaba sola. En su cabeza resonaron las palabras de su madre. Nunca dejes que te convenzan de que vales menos de lo que eres. Pero en ese instante, la diferencia de tamaño, la autoridad de la placa y la dureza de la voz la hacían sentir como si esas palabras fueran imposibles de aplicar. La carpeta resbaló un poco en sus manos sudorosas y la idea de que los dibujos cayeran al suelo era casi tan dolorosa como la presión del miedo en su pecho. El oficial dio otro paso hacia adelante, reduciendo la distancia hasta quedar a apenas un brazo de ella. Lucky pudo oler el rastro amargo de tabaco y café que emanaba de su respiración. Una sensación de alarma absoluta recorrió su cuerpo, pero la garganta le negó el grito. Lo único que logró fue susurrar: «No he hecho nada malo». El hombre ladeó la cabeza de nuevo, y en su gesto se adivinaba algo parecido a una sonrisa torcida. El silencio se volvió insoportable. La niña sabía que debía resistir, pero cada segundo que pasaba la hacía sentir más atrapada, más expuesta. Los segundos se alargaron hasta volverse insoportables. La luz del atardecer, tan cálida y serena al salir del colegio, se tornó en una sombra alargada que envolvía la escena. El camino que había recorrido tantas veces sin miedo, ahora se sentía como una trampa. Y aunque aún no había llegado la mano que apretaría su muñeca, ni las palabras crueles que la harían temblar, la amenaza ya estaba allí, presente en el aire, en la forma de ese hombre que no la veía como a una niña, sino como a un objeto de su poder. Y en ese preciso instante, cuando la desesperación comenzaba a asomar en sus ojos, un eco lejano de motor anunció la proximidad de otro vehículo. El mismo presentimiento que había acompañado a Rhonda en su trayecto estaba a punto de materializarse. El sonido del motor aún retumbaba en el aire cuando la figura del oficial se erguía cada vez más cerca de la niña, proyectando su sombra sobre ella como si el sol mismo se hubiera encogido tras su espalda. El ambiente había cambiado de forma radical. Lo que era apenas una conversación incómoda se transformaba en un enfrentamiento desigual. Un adulto con uniforme y autoridad contra una niña de 10 años que apenas sostenía su carpeta de dibujos como un escudo inútil. El silencio del barrio se volvió un cómplice extraño, apenas roto por el chasquido de los aspersores que regaban césped y por algún murmullo lejano de televisión tras las ventanas cerradas. Todo parecía seguir igual, pero alrededor de ellos el mundo había perdido su inocencia. El oficial dio un paso más, y la distancia se redujo hasta hacerse asfixiante. La voz que salió de sus labios ya no tenía disfraz alguno de cortesía. Era dura, afilada, diseñada para someter. «No me vengas con excusas. Enséñame algo que pruebe quién eres», exigió, extendiendo una mano como si esperara que de pronto la niña sacara un documento imposible. Lakey, con la garganta seca, repitió en voz baja que tenía 10 años, que no tenía identificación, que simplemente volvía a casa después de la escuela. Pero el hombre no escuchaba. En sus oídos solo resonaba el eco de su propia autoridad. Y fue entonces cuando su mano se cerró de golpe sobre la muñeca de la niña. El contacto fue brusco, una presión violenta que arrancó un jadeo ahogado de sus labios. El dolor se extendió desde la muñeca hasta el brazo como una corriente helada. La carpeta resbaló entre sus dedos y cayó al suelo con un golpe sordo, abriéndose de par en par. Los dibujos cuidadosamente terminados se deslizaron sobre el cemento, arrastrados por una ráfaga de viento. Colores y trazos que habían sido fruto de horas de esfuerzo quedaron expuestos en la calle, vulnerables como ella misma en ese momento.
Lakey miró con desesperación las hojas desparramadas, pero no pudo agacharse a recogerlas, porque la fuerza del hombre la mantenía anclada contra la pared del colegio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque intentó contenerlas con un orgullo que no comprendía del todo. «Por favor, suéltame», murmuró, la voz quebrada pero aún cargada de dignidad. El oficial rió con un tono amargo, un sonido que no tenía nada de humor, y apretó más su agarre. «Los niños como tú creen que pueden contestar a los adultos. Creen que las reglas no son para ellos», dijo con desprecio, acercándose lo suficiente como para que su aliento a café rancio golpeara el rostro de la pequeña. «Hoy aprenderás a respetar». La espalda de la niña chocó contra el muro, raspándole el hombro a través de la delgada tela de su camiseta. El escozor de la piel lastimada se sumó al dolor de la muñeca, y un sollozo se escapó a pesar de sus intentos por parecer fuerte. En ese instante, la manzana que llevaba en el bolsillo lateral de la mochila rodó hasta el bordillo y quedó allí, olvidada, como un símbolo absurdo de la normalidad que se había perdido minutos antes. Todo lo que era simple y cotidiano se había convertido en una pesadilla. Un grupo reducido de personas, que hasta entonces había permanecido como espectadores pasivos, comenzó a reaccionar. Una mujer levantó su teléfono y apuntó la cámara hacia la escena, aunque su mano temblaba. Un hombre cruzó los brazos y murmuró algo entre dientes, demasiado bajo para que nadie lo escuchara, como si quisiera convencerse de que estaba haciendo algo al menos con sus palabras. Pero ninguno dio un paso hacia adelante. La autoridad del uniforme, esa barrera invisible pero poderosa, los mantenía inmóviles. Era más fácil observar que intervenir, más seguro registrar con un dispositivo que alzar la voz frente a un símbolo del poder. Lakey, entre lágrimas, intentó reunir el valor que le quedaba. Recordó de nuevo las palabras de su madre en la mesa del desayuno, esas que hablaban de fuerza, de identidad, de no permitir que nadie la hiciera sentir menos de lo que era. Y con un esfuerzo casi heroico para alguien de su edad, alzó la voz, temblorosa pero clara. «Mi mamá es Ronda Rousey. Ella vendrá por mí». El oficial detuvo un instante su presión, sorprendido por la mención, pero enseguida su rostro se torció en una sonrisa cruel. La carcajada que soltó fue breve, seca, y resonó en la calle como un golpe. «¿Y qué?», replicó con burla. «Aquí no está, y tú estás sola». El corazón de la niña se hundió un poco más, pero no dejó de resistir. Aún con el dolor quemándole la muñeca y las lágrimas empañándole la vista, se negó a dejar de hablar. «Ella viene», repitió, aunque su voz apenas era un susurro. El hombre, molesto, la empujó de nuevo contra la pared, arrancándole un grito de dolor. La carpeta, en el suelo, se abrió todavía más, y los papeles comenzaron a volar por la calle como aves heridas. Sus dibujos, los que había esperado mostrar con orgullo, eran arrastrados ahora por el viento y pisoteados por las botas de quien la retenía. Los espectadores, al otro lado de la acera, empezaron a inquietarse. Algunos murmuraban con mayor fuerza, otros apuntaban sus teléfonos con más decisión. Una mujer se llevó la mano al oído y comenzó a marcar un número, hablando en voz baja con una urgencia contenida. El ambiente se había transformado en un campo cargado de tensión. Todos sabían que estaban siendo testigos de algo indebido, algo que no podía justificarse. Pero el miedo a cruzar esa frontera invisible aún los mantenía a raya. Solo las cámaras de sus móviles parecían atreverse a interponerse entre la niña y el hombre. El oficial, ajeno al juicio silencioso que lo rodeaba, endureció aún más su postura. Levantó la muñeca de Lakey hasta hacerla doblarse de dolor, como si quisiera quebrar no solo el brazo sino también su espíritu. El grito que salió de la niña resonó en la calle vacía, un sonido agudo que heló la sangre de los presentes. «Obedece cuando te hablo», rugió él, con una rabia que no provenía de ninguna falta real, sino de su necesidad de imponer dominio. La niña se encogió, pero no dejó de repetir entre sollozos que no había hecho nada, que solo quería irse a casa. Las sombras del atardecer se alargaban, tiñendo de oro y fuego los bordes de la acera. El mundo parecía haberse reducido a ese rincón, a esa lucha desigual entre la inocencia y la arrogancia. Y aunque el cuerpo pequeño de Lakey temblaba bajo la presión, su voz,
rota pero aún persistente. Fue la chispa que mantuvo vivo un hilo de resistencia. Los transeúntes lo percibieron. No era solo una niña llorando, era un espíritu que se negaba a desaparecer. En ese instante, mientras el oficial apretaba con más fuerza y la niña sollozaba cada vez con más desesperación, un ruido distinto comenzó a imponerse al murmullo de la calle. Era el rugido de un motor acercándose a toda velocidad. Un sonido familiar que crecía en intensidad y que aún nadie identificaba del todo. El hombre no lo notó, demasiado absorto en su demostración de poder. Pero para quienes observaban desde la distancia, aquel estruendo anunciaba la inminente llegada de algo que cambiaría por completo el destino de esa escena. El aire mismo parecía contenerse, como si el barrio entero estuviera esperando que, al doblar la esquina, apareciera la respuesta que pondría fin a la humillación. El sonido del motor que crecía en la distancia se convirtió en un rugido reconocible para la niña. Aunque sus ojos estaban nublados por las lágrimas, su corazón supo antes que su mente lo que se avecinaba. A lo lejos, doblando la esquina, apareció el coche de su madre, acelerando con decisión, como si la propia máquina compartiera la urgencia de quien lo conducía. El oficial, demasiado concentrado en mantener su dominio sobre aquella niña indefensa, tardó unos segundos en darse cuenta de la presencia del vehículo. Pero cuando la puerta del auto se abrió de golpe y una figura femenina descendió con una rapidez furiosa, todo el ambiente se estremeció. Ronda Rousey salió como una tormenta contenida que por fin encontraba salida. El aire alrededor pareció hacerse más denso, y cada paso que dio resonó con la fuerza de un tambor de guerra. Su mirada se clavó de inmediato en la escena. La muñeca de su hija atrapada en la mano del hombre, el rostro empapado de lágrimas, los dibujos esparcidos por el suelo como pájaros caídos. La visión la golpeó con una intensidad que casi la dejó sin aliento, pero no la detuvo. Al contrario, el dolor se convirtió en una furia pura, en una energía que le dio alas. El oficial se giró, sorprendido por el portazo del coche y el murmullo creciente de la multitud, que empezaba a agitarse al reconocer a la mujer que corría hacia ellos. Durante una fracción de segundo, su instinto le aconsejó soltar a la niña, pero su orgullo se interpuso. Enderezó la espalda, arrastró a la pequeña aún más cerca de su cuerpo y alzó la voz con un tono que intentaba sonar autoritario. «Aléjese, señora», dijo, elevando la barbilla como si su uniforme fuera un escudo suficiente. «Esta niña está resistiéndose. Yo controlo la situación». Ronda no detuvo su marcha. Sus botas golpearon el asfalto con un ritmo implacable, y sus ojos, encendidos como acero al rojo vivo, se fijaron en el rostro del hombre. Cada palabra que escuchaba de sus labios aumentaba la rabia que ya hervía en su interior. Cuando estuvo lo bastante cerca, su voz salió baja, grave y cortante como una cuchilla. «Suelta a mi hija. Ahora». La seguridad del oficial titubeó por un instante. En su memoria se encendió la imagen de combates televisados, titulares de periódicos, entrevistas donde aquella mujer aparecía como una fuerza indomable dentro del octágono. Reconocía esa mirada, aunque jamás pensó verla dirigida hacia él. Sin embargo, no estaba dispuesto a ceder delante de testigos. Su ego lo sostuvo un poco más, y con un ademán brusco acercó la niña hacia su costado, como si quisiera usarla de muro entre él y la amenaza que se acercaba. «La menor no ha cooperado», insistió con un volumen que intentaba ocultar el temblor en su voz. «Debe aprender a respetar. No interfiera». La multitud al otro lado de la calle contenía la respiración. Algunos ya reconocían a Ronda y murmuraban su nombre con incredulidad. Otros que no sabían quién era podían sentir en la vibración del ambiente que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los teléfonos móviles se levantaron como flores en un campo, todos apuntando hacia la misma escena, todos queriendo capturar lo que parecía un enfrentamiento inevitable. Ronda acortó los últimos metros con un movimiento decidido. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, como si cada músculo estuviera listo para la batalla. Su voz sonó de nuevo, esta vez más clara, más helada. «Te lo repito solo una vez. Suéltala». El oficial apretó los labios. La niña gimió de dolor bajo su mano, y ese pequeño sonido, ese lamento ahogado,
fue suficiente para quebrar cualquier freno que quedara en el corazón de su madre. En sus ojos se encendió una chispa peligrosa. Su respiración se hizo más profunda, controlada, como la de una luchadora segundos antes de entrar en combate. La niña, con los ojos empañados, alcanzó a susurrar un «mamá», que atravesó la tensión como un rayo. Fue la señal definitiva. Rhonda se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre la pared y el hombre. Su brazo se movió con la velocidad de un rayo, golpeando la muñeca que mantenía apresada a su hija. El oficial no esperaba esa rapidez. El dolor lo obligó a soltar por un instante, lo justo para que la niña escapara y corriera hacia el costado, recogiendo con torpeza algunos de sus dibujos. Rhonda, sin apartar la vista del adversario, extendió la mano libre hacia su hija y le ordenó con un tono firme, aunque cargado de ternura: «Aléjate, cariño. Ponte detrás de mí». El oficial retrocedió un paso, sorprendido por la fuerza de aquella mujer, pero rápidamente recuperó su altivez. «No puede hacer esto», gruñó, llevándose la mano a la porra que colgaba de su cinturón. «Está obstruyendo la justicia». Rhonda no pestañeó. Su cuerpo se mantuvo bajo, sólido, cada fibra preparada para responder. Sus ojos examinaron cada detalle, el sudor que empezaba a perlarse en la frente del hombre, la rigidez en su mandíbula, el temblor casi imperceptible en los dedos que se acercaban al arma. Ella había leído ese lenguaje corporal 1000 veces, en oponentes que estaban a punto de lanzar un golpe desesperado. Sabía exactamente lo que ocurriría. El silencio era absoluto, salvo por la respiración agitada del hombre y los sollozos de la niña a pocos metros. El barrio entero parecía contener el aire, pendiente de un desenlace que se adivinaba inevitable. Rhonda, sin apartar la vista del oficial, avanzó un paso más, acercándose con la calma peligrosa de una predadora que mide la distancia final antes de atacar. Su voz, baja pero firme, resonó clara para todos los presentes. «¿Crees que puedes tocar a una niña porque llevas una placa? ¿Crees que eso te hace intocable? Te equivocas. Elegiste a la niña equivocada». La frase cayó como una sentencia, como un martillo que fractura la última ilusión de control. El oficial apretó la porra entre sus dedos, incapaz de soportar el desafío sin reaccionar. La levantó con brusquedad, buscando intimidar, y ese gesto encendió un murmullo en la multitud, un aviso colectivo de que el límite había sido cruzado. Los teléfonos temblaron en manos ansiosas, los corazones latieron más rápido. Nadie respiraba con normalidad. En esa fracción de segundo, todo quedó suspendido. El sol descendiendo, la sombra del muro, la niña acurrucada tras su madre, la multitud expectante. El oficial se aferró a su orgullo como a un salvavidas y trató de imponerse con gritos. «¡Atrás, o la voy a reducir a usted también!», bramó alzando la voz para tapar la grieta en su seguridad. Pero Rhonda no retrocedió. Dio otro paso adelante, lento, calculado, sus ojos ardiendo con una promesa que nadie dudaba que cumpliría. Y en ese instante, cuando la distancia entre ellos se volvió mínima, el tiempo pareció estirarse. El mundo aguardaba el choque, el primer movimiento que rompería el equilibrio. El oficial fue el primero en ceder a la tensión. Su brazo descendió en un arco torpe, cargado de rabia, con la porra buscando imponerse. Y Rhonda, fiel a sus reflejos de luchadora, respondió sin pensarlo. Su cuerpo se inclinó, su mano atrapó la muñeca en pleno movimiento, y la batalla que hasta entonces había sido de miradas y palabras se transformó en un enfrentamiento físico. El estrépito del arma golpeando el suelo, el grito sorprendido del hombre y el rugido colectivo de la multitud marcaron el inicio de un momento que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El golpe de la porra cortó el aire como una amenaza de hierro, pero Rhonda ya había leído el movimiento antes de que siquiera comenzara. Sus reflejos, afilados por años de combates, respondieron con una precisión que parecía instintiva. Atravesó el espacio que los separaba y atrapó la muñeca del oficial con una firmeza que lo despojó de su ventaja en un solo instante. El sonido metálico del arma al caer sobre el asfalto resonó como una campana que anunciaba que el equilibrio de poder había cambiado de dueño. Un murmullo recorrió a la multitud que observaba desde la acera opuesta, y varios teléfonos temblaron en manos ansiosas que grababan la escena.
El hombre intentó recuperar su posición, pero la rapidez con la que Ronda lo arrastró hacia adelante lo desequilibró por completo. Sus botas perdieron contacto con el suelo y su cuerpo se elevó un breve segundo en el aire antes de estrellarse contra el pavimento con un impacto que arrancó un jadeo de su garganta. Los espectadores exhalaron al unísono, como si ellos mismos hubieran recibido el golpe. Pero Ronda no esperó a que se recompusiera. Se inclinó, giró el hombro y con la misma fluidez que en sus combates más recordados, lo inmovilizó de nuevo contra el suelo. El oficial gruñó, su rostro enrojecido por el esfuerzo y la humillación, pero el peso de la mujer lo mantenía atrapado. En su mirada había más que ira. Había una determinación que iba más allá del orgullo o del instinto de lucha. Era la decisión de una madre que protegía lo que más amaba. Cada movimiento suyo estaba guiado no por la gloria del combate ni por la ovación de un público, sino por la necesidad de asegurar que nunca más alguien se atreviera a tocar a su hija. El hombre, cegado por el enojo, trató de girarse para liberarse, apoyando sus brazos contra el suelo en un intento desesperado. Ronda aprovechó ese impulso en su contra, tiró de él con un giro y lo lanzó de nuevo contra el pavimento, esta vez con más fuerza. El grito que escapó de sus labios fue más de sorpresa que de dolor, una exclamación que revelaba que no había calculado lo que significaba enfrentarse a alguien como ella. La multitud se agitaba, algunos dando pasos hacia adelante sin atreverse a cruzar la calle. Se escuchaban exclamaciones, susurros acelerados, y en medio de todo eso, los sollozos contenidos de Lucky, que miraba a su madre con los ojos grandes, asustada y al mismo tiempo orgullosa. Ella había visto combates en videos, había escuchado historias de triunfos, pero nunca había visto a su madre desplegar esa fuerza frente a sus propios ojos, en la calle, por ella. La mezcla de miedo y asombro la mantenía paralizada, abrazando contra su pecho las hojas de su carpeta que había logrado rescatar del suelo. El oficial no estaba dispuesto a rendirse. A pesar de los golpes, de la sorpresa y de la humillación, su orgullo lo empujaba a intentar una vez más. Con un gruñido se lanzó hacia adelante, tratando de usar su peso corporal para derribarla, como si la diferencia de tamaño pudiera compensar la destreza. Pero Ronda, más ágil, bajó su centro de gravedad, atrapó una de sus piernas y con un movimiento seco lo desestabilizó. El cuerpo del hombre se desplomó de lado y antes de que pudiera reaccionar, ella ya había cerrado su brazo alrededor de su pierna, bloqueando la articulación de la rodilla en una llave dolorosa. El grito del oficial retumbó por la calle, un aullido de dolor real que hizo que varios espectadores dieran un paso atrás. El sonido de hueso y tendón sometidos a una presión insoportable era inconfundible. El hombre golpeó el suelo con sus manos, no como señal de rendición formal, sino como un reflejo desesperado de su sufrimiento. «¡Basta!», chilló con voz quebrada. «¡Suéltame!». Ronda lo sostuvo con firmeza, su rostro sereno en contraste con el tormento que reflejaba el otro. No había crueldad en ella, solo justicia. Sus palabras fueron claras, dichas con una calma que imponía más que cualquier grito. «Pídele perdón a mi hija». El hombre negó con la cabeza, resistiéndose con la terquedad de quien no quiere ver destruida su última coraza. Intentó arrastrarse, patear, pero cada movimiento solo incrementaba la presión en su rodilla, arrancándole gemidos más fuertes. El sudor le caía a chorros por la frente, mezclándose con el polvo del pavimento. «¡No voy a...!», empezó a decir, pero otro ajuste de la llave le cortó la frase en un alarido. La multitud empezó a gritar, ya no en murmullos, sino en una exigencia colectiva. «¡Discúlpate! ¡Pide perdón!», retumbaban las voces, multiplicadas por decenas de teléfonos que grababan cada instante. El coro de extraños amplificaba la autoridad de la mujer, volviendo inevitable lo que el oficial se negaba a aceptar. El hombre forcejeó, trató de mantener su orgullo intacto, pero la realidad de su dolor y la presión del público lo arrinconaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su rostro se deformó en una mueca de impotencia. Finalmente, con la voz rota, escapó de sus labios la palabra que se resistía a pronunciar. «Lo siento», gritó, el sonido rasgando el aire como una confesión arrancada por la fuerza. «Perdón, ya basta».
Ronda no lo soltó de inmediato. Lo sostuvo unos segundos más, asegurándose de que no fueran palabras vacías, de que la rendición fuera real. Luego, con un empuje brusco, lo liberó y lo dejó rodar sobre el suelo como un muñeco roto. El oficial se acurrucó, sujetando su pierna con las manos, jadeando, derrotado. El silencio que siguió fue denso, cargado de asombro. Solo se escuchaban los sollozos de Lakey y el jadeo ronco del hombre en el suelo. Ronda se incorporó lentamente, su silueta recortada contra el sol que descendía, y caminó hacia su hija. La niña corrió hacia ella y se aferró a su cintura, temblando. Ronda la abrazó con fuerza, bajando la cabeza hasta su oído para susurrar: «Ya está, amor, ya estás a salvo». El alivio recorrió el cuerpo de la niña, aunque sus lágrimas siguieron cayendo. La multitud, al otro lado de la calle, estalló en aplausos, gritos de apoyo y exclamaciones que mezclaban indignación y admiración. Muchos habían grabado la escena completa, y algunos ya compartían los videos, escribiendo frenéticamente en sus pantallas. El oficial, aún en el suelo, intentó incorporarse, pero su orgullo herido pesaba más que el dolor de su pierna. Se quedó sentado con la mirada perdida y el rostro enrojecido, consciente de que cada movimiento suyo había quedado expuesto al mundo, inmortalizado en los dispositivos de quienes presenciaron su humillación. Ronda, sin volver a mirarlo, tomó la mano de su hija y la condujo hacia el borde de la calle, lejos de la sombra del muro donde había comenzado todo. Sus pasos eran firmes, sus hombros rectos, como si llevara consigo no solo la victoria de ese enfrentamiento, sino también el peso de lo que estaba por venir. Mientras se alejaban, las voces de la multitud no cesaban. Algunos gritaban insultos al oficial, otros vitoreaban el nombre de Ronda, y otros simplemente repetían la palabra justicia como un mantra. Los teléfonos seguían grabando, pero ahora la atención estaba dividida. Unos enfocaban al hombre derrotado, otros seguían con la lente a la madre y a la hija que se marchaban, abrazadas. Nadie en aquella calle sería el mismo después de lo que había presenciado. Y aunque la batalla física había terminado, en el aire flotaba la certeza de que aquello era solo el principio de un conflicto mayor. La luz del atardecer se apagaba lentamente, y las sombras se extendían sobre las aceras. Ronda no dejó de caminar hasta que la esquina quedó atrás y el murmullo de la multitud empezó a diluirse en la distancia. Sabía que el eco de esa pelea no se extinguiría con la noche. Sabía que los videos ya viajaban más rápido que cualquier palabra, que la verdad se estaba propagando como un incendio imposible de contener. Y mientras sostenía la mano de su hija con firmeza, se repitió a sí misma que nunca permitiría que el miedo volviera a tocarla. El combate había terminado, pero la verdadera guerra apenas estaba comenzando. La calle todavía vibraba con los ecos del enfrentamiento cuando Ronda tomó la mano de su hija y la condujo lejos de la multitud. Los aplausos, los gritos y los teléfonos en alto quedaron atrás, pero la tensión no desapareció por completo. Cada paso que daban era un recordatorio de lo que acababa de ocurrir, de que la vida ordinaria que habían disfrutado esa mañana en torno a la mesa del desayuno había quedado sepultada bajo la brutalidad de un instante. El aire cargado del atardecer parecía más denso, como si incluso el barrio entero se diera cuenta de que algo irreversible había sucedido. La niña, todavía temblorosa, se aferraba con ambas manos al brazo de su madre, buscando en ese contacto la seguridad que el mundo le había arrebatado minutos antes. Ronda, por su parte, mantenía el cuerpo erguido, pero sus músculos aún ardían con la energía del combate, como si su sangre no aceptara aún que la pelea hubiera terminado. El trayecto hasta el coche fue lento, marcado por las respiraciones agitadas de ambas. Ronda abrió la puerta y ayudó a su hija a entrar, cuidando de que la carpeta con los dibujos quedara a salvo en su regazo. Se inclinó para asegurarse de que el cinturón estuviera bien ajustado, y entonces, por primera vez desde que había irrumpido en aquella escena, dejó escapar un suspiro largo, profundo, cargado de dolor y alivio a la vez. Cerró la puerta con suavidad, rodeó el auto y se acomodó en el asiento del conductor. Antes de encender el motor, buscó la mirada de su hija. Sus ojos, enrojecidos y húmedos, se cruzaron en un silencio que dijo más que cualquier palabra. Ronda levantó una mano
y le acarició la mejilla, seca con el dorso sus lágrimas, y prometió con voz firme: «Nunca volverá a pasarte algo así». La niña asintió, apoyando la frente contra su hombro. El camino de regreso a casa estuvo envuelto en un silencio solemne. El mundo exterior parecía seguir su curso con indiferencia. Las luces de los semáforos cambiaban, algunos transeúntes cargaban bolsas de supermercado, otros paseaban a sus perros. Nadie parecía sospechar que, a unas pocas cuadras, se había librado un combate que pronto sacudiría no solo al vecindario, sino a la ciudad entera. Cuando por fin llegaron a su hogar, el cielo se había teñido de azul profundo, y la primera estrella parpadeaba tímida en el horizonte. Rhonda aparcó el coche y acompañó a su hija hasta dentro. Allí, en el calor de la casa, la rutina intentó imponerse de nuevo, como si el mundo quisiera recuperar su orden natural. Pero nada era igual. La cocina todavía olía a café de la mañana. Las flores en el jarrón seguían frescas. Pero la inocencia de esas margaritas contrastaba brutalmente con las marcas rojas en la muñeca de la niña. Rhonda tomó un paño limpio, humedeció con cuidado y lavó la piel lastimada de su hija. Lucky apretaba los labios para no llorar de nuevo, y aunque las lágrimas amenazaban con salir, intentaba mostrarse fuerte. La madre la observaba con un orgullo silencioso, consciente de que ese intento de valentía era también el resultado de las palabras que le había dicho en el desayuno. Aún así, ver las pequeñas heridas en su piel era para ella una tortura insoportable. Preparó una venda ligera, colocó un poco de pomada y la abrazó largo rato, como si quisiera cubrir con su propio cuerpo todo el dolor que la niña había sentido. Después, recogieron juntos los dibujos arrugados. Muchas hojas estaban sucias, algunas rotas, pero la niña las alisó con cuidado y las colocó de nuevo en la carpeta. «No están perdidos», murmuró, como si hablara tanto de su trabajo como de sí misma. Esa noche, la casa no conoció el descanso. Afuera, el mundo ya estaba reaccionando. Los primeros videos del enfrentamiento circulaban en redes sociales, compartidos por quienes habían estado allí, cada uno con su versión, con su ángulo. En pocos minutos se multiplicaron, y en menos de una hora se convirtieron en un fenómeno viral. Las imágenes mostraban al oficial sujetando a la niña, los gritos, la llegada de Rhonda, la pelea, la llave que arrancó alaridos de dolor, la multitud exigiendo disculpas y, finalmente, el oficial pronunciando unas palabras de perdón. Cada segundo estaba documentado, cada gesto amplificado. La indignación estalló de inmediato. Comentarios de todo el país comenzaron a inundar la red. Unos expresaban horror, otros aplaudían el coraje de la madre, otros denunciaban la brutalidad policial con un fervor renovado. El nombre de Rhonda se convirtió en tendencia en cuestión de horas, asociado a palabras como justicia, valentía y protección. Dentro de la casa, Rhonda intentaba proteger a su hija de esa tormenta digital. Le preparó un vaso de leche caliente, la acompañó a su cama y se sentó junto a ella hasta que el sueño la venció. La niña, antes de cerrar los ojos, susurró: «No lo dejaste ganar». Y esas palabras quedaron grabadas en el corazón de su madre, como una confirmación de que todo el dolor vivido no había sido en vano. Cuando la respiración de Lakey se volvió regular y profunda, Rhonda permaneció aún en la penumbra del cuarto, velando como una guardiana. Afuera su teléfono vibraba sin cesar con llamadas de periodistas, mensajes de conocidos, notificaciones de redes. No contestó ninguna. Lo único que importaba en ese instante era la calma frágil que había logrado devolver a su hija. A la mañana siguiente, la calma se rompió definitivamente. El barrio amaneció lleno de cámaras, de reporteros apostados frente al colegio, de micrófonos buscando testimonios. Las cadenas de noticias nacionales ya habían recogido el caso, mostrando las imágenes una y otra vez, con comentaristas que debatían sobre la violencia policial, sobre el abuso de autoridad, sobre el hecho de que una mujer reconocida mundialmente hubiera tenido que intervenir para proteger a una niña. Padres y madres acudieron a la escuela con carteles improvisados que decían: «Protejan a nuestros hijos» o «Ningún uniforme está por encima de la ley». Las calles se llenaron de voces indignadas, y lo que había comenzado como un hecho aislado se transformó en el epicentro de un movimiento.
Rhonda se asomó brevemente a la puerta de su casa. La multitud reunida la aclamó con gritos y aplausos, levantando pancartas con su nombre y con mensajes de apoyo a su hija. Los flashes de las cámaras la cegaron por un instante, pero no perdió la compostura. Alzó la voz lo suficiente para que todos la escucharan. Un hombre con una placa puso las manos sobre mi hija. Esa placa ya no lo protegerá. No más. Las palabras provocaron una ovación que resonó por toda la calle. Luego, sin añadir nada más, regresó al interior, cerrando la puerta detrás de ella. No buscaba protagonismo, solo justicia. Sabía que ese simple gesto sería repetido en todas las pantallas del país y que era suficiente para encender un fuego imposible de apagar. Las horas siguientes trajeron revelaciones. El nombre del oficial se filtró a los medios y pronto su historial salió a la luz. Quejas anteriores de padres, reportes de conducta inapropiada, denuncias ignoradas por la jerarquía policial, emergieron como fantasmas enterrados demasiado tiempo. Lo que antes había sido silencio se convirtió en un coro de voces que clamaban por ser escuchadas. Madres contaron entre lágrimas cómo habían advertido sobre aquel hombre y nadie las había escuchado. Profesores hablaron de alumnos que llegaban con moretones y de informes que desaparecían misteriosamente en los archivos. Incluso un antiguo compañero de la policía confesó ante las cámaras que durante años se había encubierto a oficiales problemáticos para proteger la imagen del departamento. La ciudad entera se vio obligada a mirarse en el espejo de su propia negligencia. El oficial fue suspendido de inmediato, pero para la gente aquello no bastaba. Querían justicia real, no solo un castigo administrativo. Las protestas crecieron día tras día. Calles enteras se llenaron de velas encendidas, de pancartas que repetían el nombre de la niña junto al de otros tantos niños que nunca habían tenido una cámara que los protegiera. El caso ya no era solo de Rhonda y su hija. Se había convertido en un símbolo nacional. Lo que había sucedido en una esquina de barrio ahora era parte de una conversación sobre el futuro, sobre el poder, sobre los límites de la autoridad. En medio de esa tormenta, Rhonda permanecía al lado de su hija. Dormía en una silla junto a su cama cuando las pesadillas la despertaban en la madrugada. Sostenía su mano cuando llegaba el momento de contar de nuevo lo ocurrido a los investigadores. La animaba cuando el peso de la atención pública amenazaba con derrumbarla. La niña, poco a poco, descubría que no estaba sola. Cada carta enviada por desconocidos, cada dibujo de apoyo hecho por otros niños, cada mensaje de ánimo se convertía en una capa de fuerza alrededor de ella. Aunque el miedo no desaparecía del todo, la certeza de que había sobrevivido y que su voz era escuchada se transformaba en un refugio. Una noche, mientras ambas observaban en la televisión las imágenes de una vigilia con cientos de velas encendidas frente a la comisaría, la niña preguntó en voz baja, ¿ya se acabó? Rhonda la miró con ternura, acarició su rostro y respondió con firmeza, no, cariño, esto apenas comienza, pero nunca tendrás que volver a verlo, nunca más estarás frente a él. La pequeña asintió, se acurrucó a su lado y, por primera vez desde aquel día, se quedó dormida sin lágrimas. Las calles continuaron ardiendo con protestas pacíficas. Los nombres que aparecían en pancartas eran muchos, no solo el de Lakey. El movimiento había crecido más allá de una familia. Era un grito colectivo contra un sistema que durante demasiado tiempo había guardado silencio. Y aunque Rhonda sabía que la lucha sería larga, que las instituciones se resistirían a cambiar, también comprendía que la chispa ya se había encendido y que ningún viento sería capaz de apagarla. Aquella noche, de pie frente a la ventana, observó el resplandor de las velas que iluminaban la oscuridad. Sus brazos cruzados sobre el pecho, su respiración tranquila pero cargada de resolución, la mostraban como lo que siempre había sido, una luchadora. No en un octágono, no frente a un público de espectadores, sino en el escenario más importante, el de la vida real. Murmuró para sí misma, como quien se prepara para entrar en combate. Esto no es el final, es solo el primer asalto. No dejes que esta historia termine aquí. Suscríbete ahora mismo para no perderte lo que viene después. Activa la campanita y acompáñanos en los próximos episodios. Y si quieres más,
explora los otros videos que ya están disponibles en el canal. Y una cosa más, comparte este video con tus amigos y familiares, porque cuando lo vean, todos tendrán algo de qué hablar.